Muy buenas noches, hermanas, Dios les bendiga. Ya hoy es miércoles y estamos aquí en nuestro estudio de mujeres mensual. Como saben, cada segundo miércoles del mes estamos teniendo nuestro estudio de mujeres. Y con la ayuda del Señor, este será nuestro último estudio virtual, porque empezando enero estaremos teniendo nuestros estudios presenciales en la iglesia. Así que vayamos teniendo esa expectativa, ¿verdad? De que pronto ya estaremos teniendo nuestros estudios de mujeres presenciales en la iglesia. Y pues bueno, también los estaremos haciendo en vivo, ¿verdad? Pero queríamos hacerles saber esto. Por el día de hoy continuamos con el estudio virtual y pues muchas gracias por acompañarnos, a las que se estén conectando, bienvenidas. Estamos contentos y agradecidos con Dios, sobre todo en esta temporada donde la gente o la cultura, ¿verdad? Cuando venimos de otros países tal vez no lo acostumbrábamos, pero ha sido una celebración que hemos adoptado en este país y en este mes que se celebra el Día de Acción de Gracias, podemos tomar esa actitud de gratitud para el Señor y podemos ser agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado, por todas sus bendiciones, porque Él ha sido bueno y porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Le invito a que ore conmigo, unámonos en oración y ahí donde usted está, si tiene su Biblia, pues vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. No sé qué tan estudio pueda ser o qué tan prédica, pero lo que sí le puedo decir es que será un pensamiento de parte del Señor para su vida en esta tarde y esperamos que sea de bendición. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de poder escudriñar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder ser portadores de un pensamiento de tu palabra en este día, Señor. Gracias por este privilegio que me das. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas que se conectan. Donde quiera que estén, seas tú bendiciéndoles, Padre, seas tú hablando a sus corazones, Señor, a través de tu palabra. Señor, glorifícate en este día. Te damos gracias, oh Dios, porque tú has sido bueno para con nosotras. Bendecimos tu nombre, Señor. Háblanos a nuestro corazón, Señor. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente a tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque para ti no hay distancia, no hay ningún impedimento. Mientras los corazones son abiertos para tu palabra, Señor, tú puedes depositar una semilla de fe que crezca y germine a su tiempo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y bien, hermanas, mientras meditaba en la palabra del día de hoy, venía a mi mente, a mi corazón, la palabra propósito, la palabra gratitud, la palabra agradecimiento y todas estas cosas. Yo decía, Señor, ¿cómo podemos transmitir estas cosas a través de la palabra? Pero creo que el Señor me llevó hacia el pensamiento del propósito. Y si usted me acompaña a Proverbios 19:21, la palabra del Señor en Proverbios 19:21 dice: muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. Y lo estoy leyendo de mi hoja porque mi Biblia tiene la letra muy pequeña y ya después de los 40, hermana, necesitamos otra clase de lentes que no tengo ahorita. Pero usted me entenderá.
Entonces, volvemos a leerlo. Proverbios 19:21, estoy leyendo la nueva versión internacional, que dice, muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Está en la naturaleza de los hombres y sobre todo de las mujeres, planificar y prepararse para el futuro. Algunos de los planes pueden ser sabios y otros pueden ser necios, pero hay muchos pensamientos en el corazón del hombre. ¿Cuántas pueden decir amén? Sí, yo tengo muchos pensamientos, muchos planes. Y mientras yo leía este verso, leía diferentes versiones. Y una de las versiones que más me gustaron fueron las nuevas versiones. La que leí primero fue una de las nuevas versiones. Y esta es otra nueva versión, me parece que de Reina Valera, que dice, el hombre puede hacer muchos planes, pero la decisión final es del Señor. O sea, directo. Pero si queremos una traducción más directa todavía, encontré otra traducción que habla del lenguaje actual. El hombre propone y Dios dispone. Más claro, creo que ya no hay otra versión más clara. ¿Qué son las propuestas? ¿Qué son esos propósitos? ¿Qué es ese final llevado a cabo del que estamos hablando? Pueden ser planes, pueden ser ideas, pueden ser proyectos. Como mujeres siempre estamos con cosas en la cabeza, ya sea la casa, los hijos, el esposo, el trabajo, la iglesia, en fin, las cosas. Uno se levanta y empieza la lista de cosas que tenemos que hacer o que se van a desarrollar, ya sea durante el día, durante la semana, durante el mes, durante los meses a venir, durante las cosas. Esa es, creo que, la vida de toda mujer. No creo que haya una mujer que no tenga planes en la cabeza, que no esté todo el tiempo pensando en cosas que hacer o que tiene que hacer. Especialmente en esta temporada, ya que comienzan pues algunos tipos de festejos o ya se acerca el fin de año, celebraciones, diferentes cosas. Al menos nosotros en la iglesia no celebramos Navidad, ¿verdad? Pero siempre tratamos de tener algún tipo de celebración para el Día de Acción de Gracias o fin de año. Y es tiempo donde hacen muchos planes, donde se hacen muchos planes y proyectos, ¿verdad? No sé, cada quien en su casa, en su familia, tienen costumbres o les gusta hacer cenas familiares o se van a reunir en familia o los proyectos que tengamos para este mes o para el mes que viene. Solamente nosotros los conocemos, ¿verdad? Pero cuando yo leí este verso, me trajo a la memoria un proyecto, digo, en la mente y en nuestro corazón y todo lo que nosotros siempre planeamos, pero que al final del día solamente Dios tiene la última palabra, ¿verdad? En lo que se va a hacer. Es solamente Él conoce el designio final, el plan final, como decía la versión esta que les decía, el hombre pone y Dios dispone. Y pongamos ahí, la mujer pone y Dios dispone, para ser más directas. Y me recordaba, si me permite la oportunidad de compartirle un pequeño testimonio personal, me recordaba de diciembre de 2017, cuando yo tuve una emergencia médica. Era el 8 de diciembre exactamente. Y yo me fui a acostar, 8 de diciembre y las festividades, algunas que celebramos, algunas que no, y bueno, está uno ocupadito. Entonces yo me acosté pensando en varias cosas. Y esa madrugada, a las 4 de la mañana exactamente, desperté. Y en el momento que yo desperté, yo miré el despertador que está así directamente hacia mi cama y vi que eran las 4 de la mañana exactamente. Y cuando yo vi que eran las 4 de la mañana,
yo en mi mente pensé, oh, mi esposo Alan no se ha ido porque él siempre se iba a las 4:30. Entonces dije, oh, ya está alistándose seguramente, y puse mi cabeza en la almohada. Y usted dice, hermana, ¿no estaba haciéndole lonche? No, hermana, no estaba haciendo lonche. Yo soy de las que hace lonche en la noche. Entonces él en la mañana ya estaba alistándose él. Y entonces puse mi cabeza en la almohada otra vez. En el momento que yo pongo la cabeza en la almohada, yo sentí un dolor en mi cabeza que no lo puedo describir. Yo nunca he recibido un balazo o una puñalada, pero es lo único que me puedo imaginar que se siente, como que algo penetró mi cabeza, así. Y yo me enderecé y dije, ¿qué es eso? Y empecé a sentir un dolor así instantáneo y horrible. Y entonces yo me levanté al baño para ver como ver qué estaba pasando y si me podía tomar algo, pero en lo que yo caminé de la cama al baño, el dolor ya era insoportable y mi cuello se estaba poniendo rígido y empezaba a tener como náuseas. Y cuando sientes las náuseas, sentía yo como que la cabeza me explotaba y todo así súper rápido. Entonces del baño yo salí a la sala y me senté y le dije a mi esposo, necesito que me lleves al hospital inmediatamente. Y él así como, ¿qué está pasando? Le dije, me duele mucho la cabeza, no aguanto, llévame por favor al hospital. Entonces él me dijo, ok, ¿estás segura? ¿No quieres ver si se te pasa? No, llévame. Yo había trabajado en un hospital y había escuchado de los síntomas de derrames y aneurismas, y entonces yo, gracias a Dios, sabía que lo que a mí me estaba pasando era grave. Entonces nos subimos al carro y me acuerdo que esa noche, gracias a Dios, mi mamá estaba aquí, se quedó con mi hija. Nosotros nos subimos al carro y manejamos, ¿qué serán? 10 a 15 minutos máximo, pero tenemos un hospital bastante cerca. Y llegamos al hospital y yo no podía mover, o sea, era un dolor tan fuerte. Y durante todo el camino yo sentía como ganas de vomitar, pero cada vez que sentía esa náusea, sentía que la cabeza me iba a explotar. Entonces llegamos al hospital, me metieron directamente, ni siquiera tuvimos que esperar porque supieron que venía con algo que requería urgentemente atención. Entramos a la sala de emergencia, me mandan a hacer los estudios correspondientes y estoy yo todavía ahí donde te meten a hacer los scans, los estudios, cuando ya estaban llamando código azul y ya llegaron me volvieron a llevar donde estaba y llegaron un montón de enfermeras y me pusieron sueros por todos lados y viene el doctor y me dice, estás teniendo un derrame, un aneurisma, y el derrame es severo. Estamos llamando a una ambulancia para que te lleven de emergencia a otro hospital que está como unos, que será 10, 15 minutos más, no, tal vez como 15 o 20 minutos más hacia el sur. Y dice, ¿por qué no podemos atenderte aquí? Ahí están los especialistas y ahí está lo que necesitan. Y pues ya verán, ¿verdad? Que no es algo fácil. Estábamos ahí pensando en, oh, ¿y ahora qué sigue? Yo estaba consciente, ya me estaban dando medicamentos para el dolor y para las náuseas, entonces ya estaba yo más tranquila, pero siempre pensando que esto no es algo normal, que era algo grave, pero tal vez no habíamos medido la gravedad. Hasta que llegamos al otro hospital. A mí me mandaron en ambulancia, mi esposo se fue al hospital en el carro porque tenía que regresar a la casa a buscar unos papeles y se fue después y ya nos encontramos allá y ya llegó el especialista que me iba a operar porque requería una operación de emergencia. Y cuando llega el especialista, nos dice,
el sangrado es muy severo. No puedo darles buenas noticias, no puedo decirles cosas de esperanza o que todo va a estar bien, porque no lo sé. En estos casos no sabemos, porque las cirugías se pueden tornar en más derrames, se pueden tornar complicadas, nos empezó a decir un montón de cosas, ¿no? Pueden perder la vista, el habla, los movimientos. Si lo mejor que te puede pasar es que quedes sin mover un brazo o una pierna. Y uno así como, ok, pero no podemos darles garantías de que va a salir sin secuelas. Esa era la palabra, sin secuelas. Y recuerdo que mi esposo y yo nos miramos, porque ustedes saben en lo que preparaban ahí y eso, los doctores salen, las enfermeras salen. Mi esposo y yo nos tomamos de la mano y nos encomendamos a Dios, ¿verdad? Fue un momento bastante difícil, pero confiamos en Dios. A lo que les quiero llevar con este testimonio es que cuando a mí me llevaron o me llevaban en la camilla a la operación y iba en ese pasillo y recuerdo que miraba hacia el techo, más mirando hacia el techo, ¿va? Y le dije, Señor, yo no sentía miedo, yo no sentía temor, yo sentía paz. He crecido en el camino del Señor y yo siempre he sabido que el Señor está en control de nuestras vidas. Y ahí ese momento más que nunca lo supe. Lo estaba viviendo en carne propia. Y recuerdo que miré al techo y dije, Señor, si tú me quieres llevar esta noche, está bien. Está bien, yo estoy lista. Llévame. Pero en ese momento le dije, pero por mi hija, te pido que me alargues la vida. Y entré a la cirugía. Durante la cirugía pasaron otras cosas, que ese es el testimonio de mi esposo, mientras él esperaba en la sala de espera, ¿verdad? Lo que Dios hizo y le dijo y todo. Y cuando el doctor entró a la cirugía, él salió y dijo, yo no sé qué pasó. Lo que yo vi en la cirugía no era lo mismo que enseñaban los estudios que mandaron del otro hospital. Todo salió muy bien. Ella se va a recuperar, no al 100, todavía estaban muy precavidos de lo que decían, ¿verdad? Dicen no al 100, pero la cirugía no tuvo la invasión que ellos sabían que iba a tener la cirugía. Incluso no tuvieron que abrir, lo pudieron hacer por medio de un catéter que te meten de la ingle hasta la cabeza y con eso tratan primero, y si eso no pueden con eso hacerlo, entonces cuando abren, y él decía, es seguro que vamos a abrir, pero vamos a intentarlo. Y cuando él intentó, dijo, lo pudimos hacer, todo salió muy bien. Entonces desde ahí empezó el milagro. Ya luego supe por medio del doctor que el milagro había empezado cuando yo desperté. Porque él me dijo, de este tipo de derrames, la mayoría de las personas quedan muertas. Porque si tú estás durmiendo, el dolor a veces no es tan fuerte para despertar como para despertarte. Y la gente queda ahí dormida. Entonces dice, tu milagro empezó cuando despertaste. Y yo lo creo. Pero entonces cuando él salió a decirle a mi esposo que todo había salido bien, pero que todavía teníamos que pasar el tiempo de observación, de que yo despertara, de que todo estuviera bien, no podían saber las secuelas que esto había dejado en mí. Entonces, que calculaban que por lo menos iba a estar de 6 a 8 semanas en el hospital. Bueno, bendito sea Dios, yo desperté, empecé a evolucionar muy bien, todo muy bien, gracias al Señor. Yo salí del hospital 2 semanas después, totalmente bien, sin ninguna secuela. Totalmente sana, para la honra y gloria del Señor. Y yo le puedo testificar de esto,
Pero volviendo al pasaje, en los propósitos de Dios y cómo uno hace sus planes, pero Dios dispone. Dice, el hombre propone y Dios dispone. Después, como un año después, yo estaba un día en un servicio y estábamos ahí en la presencia del Señor y el Señor me trajo a la memoria ese momento donde yo iba en esa camilla rumbo al quirófano. Y el Señor me dijo a mi corazón, me habló a mi corazón y me dijo, no fue por tu hija. No fue por tu hija, no te extendí la vida por tu hija. Tus sentimientos no me conmueven, no cambian mi voluntad. Fue por un propósito. En ese momento yo entendí la soberanía de Dios para mi vida. Porque Dios es soberano. La soberanía de Dios quiere decir que Él no cambia, que Él es omnipotente, omnipresente, Él puede hacerlo todo. Dice Efesios 1:11, en Cristo Dios nos había escogido desde antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Efesios 1:11. Y Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Hermanas, ¿qué planes tienes? ¿Cómo miras tu vida? ¿Cuál es el propósito en tu vida? Aún después de que Dios habló a mi corazón estas palabras, o sea, yo a veces digo, Señor, no habrá manera de ver así directamente, tu propósito es este, porque uno a veces, no sé, a mí me pasa, y aún todavía, pero sabemos que mientras estemos en sus caminos, mientras estemos humildes ante el Señor para escuchar su voz, Él siempre nos va a hablar de una u otra manera. Y todo lo que nos pasa, todo lo que sucede en nuestra vida, a nuestro alrededor, siempre va a tener el propósito de llevarnos a conocer más de Dios, de llevarnos a encontrarnos con su voluntad. Y como yo esa noche que me acosté pensando tantas cosas que iba a hacer para los días que venían, para las reuniones que teníamos, para los compromisos que teníamos en la iglesia, en diferentes lugares, y que nada de eso pude hacer, porque las siguientes semanas me las pasé en el hospital, en cuidado intensivo una semana y otra semana en otro cuidado menos intensivo, y que ellos jamás pensaron que de ahí yo iba a venir a mi casa, pero Dios así lo hizo. Uno aprende que la vida es así. El propósito de Dios siempre se va a llevar a cabo para el que le cree, para sus hijos. Y aunque nosotros hagamos planes y aunque nosotros creamos tener control de nuestras vidas, al final de todo, el único que tiene control es el Señor. Él tiene el control de nuestras vidas y Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas. No importa lo que pase, no importa nada. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y Él lo va a llevar a cabo. Tal vez en este momento tú estás en una dificultad, en un proceso y te preguntas, ¿cuál es este propósito? Abraza esta palabra de que Dios sabe lo que hace y Dios sabe lo que está haciendo. Y Él tiene
un propósito y lo hará porque esa es su voluntad y su voluntad no es movible. Él no cambia, su palabra no cambia. Y una palabra que ha estado conmigo tal vez desde ese tiempo acá es que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Él lo prometió, yo estaré contigo todos los días. Y todos los días es todos los días. A veces la palabra del Señor es tan directa y tan literal que no tenemos que profundizar tanto o tratar de ser tan estudiados en la palabra para entender. Habrá cosas que sí, y algún día llegaremos ahí tal vez, pero por lo pronto estamos en lo simple, sencillo y en lo directo como esto, ¿verdad? Que al final prevalecerán los designios del Señor, como dice Proverbios 19:21. Y como vemos en Efesios 1:11, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Entonces, cuando abrazamos esta palabra y la ponemos en nuestra vida diaria, nos damos cuenta que todo, lo más grande, lo más pequeño, lo importante, según para nosotros, y lo insignificante, está bajo la voluntad y el propósito de Dios. Lo que hacemos en nuestras casas es importante, es valioso, es voluntad de Dios, con nuestros hijos, con nuestros esposos, en nuestra iglesia. Todo es voluntad del Señor. Y Él está con nosotros en medio de todo este caminar y todas estas decisiones, estos propósitos. Entonces, en el día alegre, el Señor está con nosotros. En el día de prueba, el Señor está con nosotros. En el día triste, en el día de dolor, el Señor está con nosotros. El Señor estuvo conmigo en ese momento. Y el Señor ha estado conmigo todos los días. Y yo te dejo esta palabra. Tal vez no es algo muy profundo, pero espero te sea de bendición. Que cuando tú te sientas agobiada, te sientas preocupada, te sientas cargada, te sientas, sobre todo en estos tiempos de fiestas o de reuniones o de que el mundo nos exige a veces, ¿verdad? Que hay que participar en ciertas cosas. Y no estoy hablando solo de Navidad o de fiestas así. Mucha gente tiene vacaciones, mucha gente viaja, mucha gente, es porque se da la temporada, ¿verdad? Los niños están de vacaciones y son temporadas donde usualmente estamos tal vez un poco más en familia. Cuando entendemos estas palabras, cuando realmente entendemos que la voluntad del Señor gobierna sobre nuestras vidas, que sus propósitos son perfectos y que se van a llevar a cabo, no importa qué, entonces podemos descansar. Podemos descansar, si el pavo se quemó, no pasa nada. Podemos comer otra cosa. Podemos controlar nuestras vidas de una mejor manera. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, pero cuando tenemos la humildad de aprender o querer aprender del Señor, vamos a poner la palabra por obra. Y si podemos en algún momento memorizar este verso o alguno de estos versos, pues nos van a ayudar, sobre todo en este tiempo. También les quería compartir el Isaías 55, 8-9. Que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos, dice el Señor. Pero esta versión de Dios habla hoy me gustó, dice, porque mis ideas no son como las de ustedes, a mi manera de actuar no es como la suya, ni mi manera, dice el Señor, porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya.
Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Imagínense, cuántas veces leemos este verso y eso, pero es uno de los versos que tienen mucho aprendizaje en esta área, que al final del día nuestros pensamientos, lo que nosotros hayamos diseñado, no va a ser lo que el Señor diga. Y tal vez nosotros ya habíamos pensado nuestro camino hacia la derecha, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y se va a hacer esto, y se va a hacer aquello, y al final del día podemos decir, ok, Señor, se hizo tu voluntad, porque ese era tu camino. Tal vez yo estaba pensando en este camino, pero es tu camino, es tu voluntad, es lo que tú quieres hacer. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Lo que yo quiero hacer tal vez no es lo que tú quieres hacer. Y ahí es como vamos caminando en el Señor. Y a veces decimos, ay, ¿cómo sé cuáles son los pensamientos del Señor? Y pues yo le voy a dar lo que a mí me ha enseñado el Señor en cuanto a esto, que no es tan místico, tan espiritual. Claro que debemos de buscar al Señor y debemos de pedirle y debemos de orar y debemos preguntarle y todo eso, pero algo sencillo es como, si yo quiero hacer algo y las cosas no suceden, pues no es del Señor. Por más que yo quiera o por más que yo desee, si no se puede llevar a cabo, si hay estorbo para que eso suceda, tal vez un ejemplo sencillo, pero que nos puede ayudar a empezar a caminar en este conocimiento de la voluntad de Dios y del propósito de Dios, es tal vez yo quiero hacer algo. El sábado yo quiero ir a pasear a San Diego y ya quedé con mi esposo y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, y llega el viernes y resulta que el niño se enfermó, o resulta que esto pasó, o resulta, Señor, tus planes son tus planes, no los míos. Yo quería hacer esto, pero resulta que no va a ser así. ¿Por qué? Porque es obvio que no voy a poder hacer lo que yo quería hacer. Y entonces tenemos dos opciones: enojarnos o tener la actitud contraria a la de Dios, o actuar como el Señor nos enseña a actuar, según su voluntad, y decir, ok, Señor, ok, ya entendí, no va a ser así, va a ser así. Y es algo sencillo, pero que nos ayuda a equilibrar nuestro carácter y nos ayuda en nuestro hogar, ¿verdad? También, porque si nosotras como mujeres sabemos dominar y aplicar más que nada esta sencilla palabra a nuestro corazón y a nuestra vida, pues vamos a poder tener un hogar más pacífico, vamos a poder ayudar a nuestro esposo a tomar decisiones cuando tenemos paz, cuando las cosas salen, ¿verdad? Y estoy hablando del hogar, ¿verdad? Porque a veces hay decisiones que se tienen que hacer como familia, dónde vamos a vivir, compramos ese carro, no lo compramos. Y uno aprende a que si es la voluntad de Dios. ¿Y cómo va a ser la voluntad de Dios? Porque sí se lleva a cabo. Si la voluntad del Señor hubiera sido que yo estuviera en las reuniones que pensaba estar ese diciembre, así hubiera sido. Pero la voluntad de Dios no era esa. La voluntad de Dios era un proceso diferente para mí, para conocer su voluntad y su propósito. Y ahora puedo ver que el propósito de Dios en todo eso se ha llevado a cabo. Amamos al Señor, servimos al Señor, y nuestro deseo más grande, mi deseo más grande, es que en este propósito poder servir al Señor y a ustedes, mis hermanas. Y pues ya para cerrar y para ir cerrando este tiempo, vamos a leer Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que confían, a los que conforme su
Se me quedó a mitad la impresora. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es a lo que conforme a su voluntad. Y si no, vaya y léalo. Romanos 8:28. Bueno, mis hermanas, lleve esta palabra y si algo no quedó claro, vuelva a ver el video, anote los versos. Estos versos hay que memorizarlos, obvio. Oremos al Señor, que Dios los escriba en la tabla de nuestro corazón principalmente, porque a veces podemos tener la palabra en la mente, pero no en el corazón y como que no hace el mismo efecto. Que la palabra haga efecto en nuestro corazón, para que se haga viva y podamos tener el fruto de esa palabra. Amén. Entonces, que todo lo que planeemos en estas fechas, en esta semana, en la semana que viene, en las semanas por venir, antes de que termine el año, todo esté en los planes del Señor, en la voluntad del Señor, y que todos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros anhelos, todo esté rendido a su voluntad, a sus planes para el próximo año, que ya está a la vuelta de la esquina. Es increíble. Oremos, hermanas. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas que se conectaron. Señor, que esta palabra sea eficaz en sus vidas, en sus corazones. Que podamos rendir nuestra voluntad a ti, Padre. Que podamos conocer tus caminos. Que podamos conocer tus proyectos para nuestras vidas, Señor. Y podamos ser, Señor, humildes ante ti para aceptar tu voluntad, para aceptar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que nuestros pensamientos, Señor, cada vez sean más cercas a tus pensamientos, que podamos estar tan cerca de ti, Señor, tan cerca de ti, que podamos pensar como tú piensas para nosotros, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, todo nuestro ser a ti, Señor. Rendimos nuestra voluntad, rendimos nuestras familias, nuestros hogares. Señor, cada casa representada, Señor, sea bendecida. Nuestros hijos, ayúdanos, Dios, a conocer más de ti, Padre, de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, Jesús. Te amamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Amén, hermanas. Y para las que no se conectaron cuando empezamos, les vuelvo a recordar que el próximo mes, el mes de diciembre, no tendremos estudio de mujeres, pero empezando enero vamos a seguir con los estudios de mujeres mensuales presenciales en la iglesia. Así que ya sabe, el segundo miércoles del mes, con primeramente Dios, ¿verdad? Eso es, Dios sea bendiciendo este plan y este propósito, este proyecto. Empezaremos empezando enero los estudios de mujeres presenciales en la iglesia. Dios me las bendiga, Dios me las guarde. Y también, si usted gusta acompañarnos este domingo, vamos a tener nuestro convivio de acción de gracias. Como iglesia vamos a tener un convivio después de nuestro servicio de domingo, este domingo, así que si usted puede y gusta acompañarnos, será bienvenido, será un gusto verlo y poder compartir los alimentos con usted ahí. Y pues véngase, si usted no tiene otra cosa que hacer, gusta acompañarnos, visitarnos, y si usted es de casa, esperamos verlo ahí. Este domingo 20 a las 9 de la mañana tenemos nuestro servicio y después estaremos teniendo nuestro convivio. Muchas gracias, Señor les bendiga.